Vamos a ver entonces cómo analizar de manera correcta lo que vendría a ser las métricas de todas las campañas en Facebook. Bueno, básicamente acá, como estamos viendo, esta es una cuenta publicitaria real de un e-commerce y siempre va a saltar la duda sobre qué métricas elegir para analizar correctamente el rendimiento de nuestras campañas, para poder tener un mejor análisis a la hora después de tomar decisiones. Bueno, entonces, en este caso, te voy a mostrar cuáles son aquellas columnas que yo prefiero siempre elegir para poder tener un análisis bien preciso sobre el rendimiento de las campañas en los e-commerce. Entonces, voy a ir a personalizar, vas a hacer clic después en personalizar columnas y te recomiendo que vayas pausando el video para ir aplicando lo que te voy recomendando. Entonces, en este caso voy a hacer solo tú y vas a ver que acá están las 30 columnas que yo siempre utilizo para analizar el rendimiento de un e-commerce. Acá algo muy importante. No quiere decir que siempre tomo decisiones viendo las 30 columnas, ¿no? O sea, es decir, acá lo importante es tener una o dos métricas claves que te permiten entender si estás yendo por el camino correcto y después las otras métricas son complementarias a estas métricas 2 o 3 que hemos elegido como las más importantes. El error más frecuente en el cual puedes caer es terminar leyendo todas las métricas y tomando decisión con todas las métricas. Acá lo importante es tener dos métricas importantes, como por ejemplo retorno a la inversión, que puede ser el ROAS, y coste por compra, y después ver otras métricas, que son el restante de estas 30, que complementan esas dos métricas, como para entender por qué a lo mejor, por ejemplo, el coste por compra se te ha elevado, o para entender si a lo mejor el coste por compra que estás viendo es correcto o no es correcto en base a métricas complementarias como por ejemplo cantidad de impresiones, cantidad de compras, etc. Entonces, vamos a ver cuáles son estas columnas que yo siempre agrego a la hora de analizar las campañas. La primera es la columna de campaña, que esta viene siempre por defecto. Pero hay una columna que me gusta mucho, que esta sí ya se agrega, que es la de entrega. La columna de entrega nos permite saber si el anuncio, la campaña o el conjunto de anuncios se está entregando de manera correcta. Mira, voy a abrir otra pestaña, así podés ver cómo es que se visualiza esta columna de entrega. Y básicamente acá está y vamos a ver que aparece en borrador, activa, completada. Y ahora muy pronto va a haber una que va a decir en preparación. Entonces, muy importante esta columna para saber ya directamente si un anuncio, por ejemplo, si hago clic acá, se está entregando y también, por ejemplo, nos va a decir si está en aprendizaje limitado o si ya pasó la fase de aprendizaje. Después, básicamente, está lo que es la columna de acciones, que esto en realidad no es que se muestra como tal acá en una columna, sino que básicamente se referencia a parar, digamos, poner en pausa una campaña, pararla completamente, activarla, etcétera, etcétera. Y también Meta la toma como para poder mostrar si una campaña está en borrador, si está activa, si está completada, etc. Esta columna siempre da un poco de confusión a las personas que la agregan. Después está la columna de presupuesto, que básicamente esto nos permite saber rápidamente si estamos haciendo la inversión a nivel campaña o si estamos haciendo la inversión a nivel conjunto de anuncios. Además, también nos va a permitir entender cuánto estamos invirtiendo por día en una campaña o en un conjunto de anuncios de manera rápida y sencilla. Después tengo la columna de importe gastado, que básicamente me permite ver cuánto llevo gastado según el rango de fecha que elija. Por ejemplo, si elijo hoy, me va a mostrar al finalizar todo lo que yo he gastado entre todas las campañas que están activas. Después tengo una ya, y acá ya empieza lo interesante, el valor de conversión por compra.
Esto me permite entender rápidamente de todas las compras que estoy recibiendo cuánto he facturado. Entonces, con esto rápidamente puedo saber cuánto estoy facturando en el rango de fecha que elija con esa campaña. En este caso no les recomiendo tildar ninguna de estas tres opciones, simplemente pongan valor de conversión de compra y ya así automáticamente van a poder ver cuánto están facturando, ya sea desde nivel conjunto de anuncio o por anuncio o directamente a nivel campaña. En ROAS, básicamente con esta columna puedo ver rápidamente cuánto es el retorno que estoy obteniendo a nivel porcentaje. Por ejemplo, puede ser de 5 puntos, 10 puntos, 4 puntos, ¿por qué no 20 puntos, 25 puntos? Por ejemplo, acá tengo una campaña que está teniendo un ROAS del 1 al 8 de junio de 29 puntos. Después tengo lo que es la columna de compras. La columna de compras básicamente es para ver a nivel numérico cuántas ventas de producto he realizado. También obviamente si después me voy por anuncio puedo entender de qué anuncio viene esas compras y cuál anuncio me está dando más retorno para poder escalarlo. Después tengo la pestaña de coste por compra, que básicamente acá me va a decir cuánto estoy pagando por cada compra. Esto lo puedo ver a nivel conjunto de anuncios, que es una vista más general, o lo puedo ver, por ejemplo, también a nivel anuncio. Entonces puedo entender por qué por productos que estoy publicitando a nivel creatividad o en una campaña de Advantage, por ejemplo, puedo entender cuánto estoy pagando por la venta de esos productos en específico o puedo verlo a nivel general. Y después está la columna de ticket promedio, que para mí es una columna fundamental tenerla acá cerquita, que es cuál es el ticket promedio que se está comprando dentro del sitio web. Es decir, si están comprando productos más caros, productos baratos, productos de nivel medio. Esto más que todo para entender si también estamos aprovechando a vender, por ejemplo, en los e-commerce, que siempre nos interesa, vender aquellos productos que tienen un ticket elevado para que la campaña sea más rentable y que obviamente el e-commerce pueda tener buenos retornos de la inversión. Entonces, esto la verdad es que me interesa bastante y por eso siempre lo pongo acá cerquita. Y después, tasas de conversión en sitio web. Esta métrica ya empieza a ser, ya todas las métricas a partir de ahora empiezan a ser más complementarias. Y por ejemplo, está esta que es tasa de conversión en sitio web, que nos permite entender qué tanto están convirtiendo los usuarios que entran a la web. Entonces, es una métrica que me interesa siempre tenerla a mano para poder complementarla con otros datos. Esto básicamente me permite entender, como te decía recién, si una web hace falta optimizarla o no, ya sea en la página de producto, en el checkout, etc. Además de también, obviamente, nos permite entender si los usuarios que están accediendo al sitio web son calificados o no son calificados. Entonces, es una métrica bastante interesante y muy, muy importante tenerla ahí a mano. Después, otra métrica que siempre tengo ahí a mano es finalización de compras iniciadas, que básicamente esto es para entender cuántos usuarios de todos los que han entrado, por ejemplo, la cantidad de clics o la cantidad de visitantes, han finalmente iniciado la finalización de compra versus lo que realmente han comprado, o sea, es decir, han pagado. Si nos ponemos a ver en este ejemplo, acá tenemos 41 finalización de compra en esta campaña y acá tenemos 19 compras realizadas. O sea, acá ya podemos ver rápidamente que de 41 personas que han iniciado la finalización de compra, en realidad solamente 19 han comprado. Y a su vez tenemos la métrica complementaria de la tasa de conversión al sitio web, que en este caso es bastante buena, estamos hablando casi un 2%. De hecho, una tasa de conversión hoy a nivel general, a nivel internacional dentro de un e-commerce que sea buena, está catalogada como que sea a partir del 1% o inclusive hasta a veces 0,59, 0,50%. Por otro lado, tenemos la pestaña de coste por inicio de financiación de compra, es decir, cuánto nos está costando que los usuarios empiecen a iniciar esa finalización de compra. Esto está bueno porque acá entendemos cuánto nos está costando realmente todas esas personas que estamos mandando y que están llegando hasta esa parte. Entonces, esto es una métrica bastante interesante, es muy, muy, muy puntual, como para hacer análisis muy precisos, pero nunca está de más entender y tener este dato para poder complementarlo con otras columnas, como por ejemplo el ROAS, como por ejemplo la cantidad de ventas realizadas o la facturación conseguida. Después tengo otra métrica que la tengo un poquito más atrás, que es la de artículos añadidos al carrito.
Los artículos añadidos al carrito me permite entender rápidamente, por ejemplo, de cuántas ventas a nivel cantidad de productos hemos conseguido, cuántos en realidad añadido al carrito hemos tenido. Y a su vez, esto lo podemos también complementar con la tasa de conversión del sitio web. Entonces, acá con estas tres métricas podemos entender rápidamente qué diferencia hay entre las personas que agregan el producto al carrito con las que terminan comprando, y saber si hace falta optimizar algo en el checkout, si a lo mejor podemos agregar un upsell, si a lo mejor podemos agregar, no sé, un pop-up en el medio para pedirle el correo electrónico y después más adelante ofrecerle algo en caso de que no termine comprando, etcétera, etcétera. Ahí pueden saltar un montón de ideas si es que vemos una gran diferencia entre lo que son los artículos añadidos al carrito con las ventas finalizadas. Después tengo la métrica de coste por artículo añadido al carrito, que básicamente sería esta, que me permite entender cuánto me está costando hacer que una persona genere la acción de añadir al carrito un producto dentro del e-commerce. Después, ya llegando casi al final, tenemos la columna de visualización de contenido, que esto es muy interesante porque nos permite entender aproximadamente qué páginas han visitado los usuarios. Esto no es tan preciso como Analytics, que nos van a decir qué enlace ha visitado dentro de nuestro e-commerce, pero sí nos permite entender qué tantos eventos de visualización de contenido, es decir, qué tantas páginas los usuarios en total, por ejemplo, a nivel campaña, a nivel conjunto de anuncio o a nivel anuncio, han visitado desde que hicieron un clic en nuestro anuncio. Entonces, esto la verdad que es bastante interesante, sobre todo nuevamente para complementar con otra información, como para tener un panorama general del rendimiento de nuestras campañas, y la verdad es que siempre viene bien tenerlo a mano, como para entender si a lo mejor una campaña está siendo más interesante, como también para entender si a lo mejor nuestro e-commerce tiene suficiente producto o está bien categorizado. Después tenemos el coste por visualización de contenido, es decir, cuánto nos está costando que visualicen ese contenido. Después tenemos las visitas a la página de destino, que acá podemos ver básicamente cuántos clics han realizado en la página de destino que nosotros hemos vinculado a nuestro anuncio, y el coste por visita a la página de destino, que estaría acá al lado. Como ves, yo siempre pongo todas las columnas que están relacionadas una al lado de la otra. Después finalmente tenemos clic en el enlace, que vendría a ser esta pestaña, que esto me permite entender qué relación hay entre la cantidad de gente que hace un clic por error o aquellos clics que están realizados para entrar a la página, y también para entender si la página está cargando o no. Entonces, por ejemplo, no sé, si de pronto tenemos 10.000 clics y vemos que hay 1.000 visitas a la página de destino, bueno, ahí hay algo que nos tiene que llamar la atención dentro de nuestro funnel de venta, porque nos estamos perdiendo muchos usuarios. Por ejemplo, acá vemos que hay una relación bastante certera. Si no, tenemos 1.272 clics y 1.076 clics. ¿Qué quiere decir? Que hay alrededor de más de 100 usuarios que por algún error, por alguna razón, han hecho clic en el enlace del anuncio, o han hecho clic en el anuncio o en el botón comprar, por ejemplo, pero no han terminado de cargar la página. Después tenemos el CPC, que es el coste por clic en el enlace, es decir, cuánto nos está costando que los usuarios realicen el clic en el enlace. Entonces, esta métrica es importante porque podemos ver y decir, che, nos está costando 112 pesos chilenos que hagan clic en el enlace. Y tenemos 100 clics que hemos desperdiciado. Entonces, acá uno, por ejemplo, puede hacer una relación en cálculos, es decir, en el caso, por ejemplo, en el ejemplo de recién, estamos recibiendo 10.000 clics por día y solamente entran 1.000 personas finalmente, estamos perdiendo bastante dinero por no tener la página bien optimizada para que cargue rápido, o por si fuese que hubiese, por ejemplo, a lo mejor un error, no sé, que a lo mejor el servidor está caído, etc. Después tenemos la columna de CTR, que es el porcentaje de clics en el enlace, que es básicamente la cantidad de clics, pero en porcentaje. Esto me permite entender también qué tan interesante está siendo a lo mejor el call to action, si es, digamos, se acopla al objetivo o no, si también el anuncio está siendo efectivo a nivel creatividad, si llama la atención, si interesa los productos, etcétera, etcétera. Después, lo que es la frecuencia, y básicamente la frecuencia es para entender si estoy quemando o no a ese público. Una frecuencia elevada puede terminar haciendo que el público se queme a través de los creativos que son repetitivos, y a lo mejor varias personas terminan viendo varias veces el mismo anuncio, y cuando esa frecuencia cada vez es más elevada, podemos terminar
haciendo que los usuarios se molesten y hasta inclusive pueden hasta denunciar el anuncio, pueden empezar a descartarlo y eso hace que baje la performance de las campañas. Después tenemos lo que es el alcance, que básicamente es para entender a cuántas personas estamos alcanzando a través de nuestros anuncios. Después tenemos básicamente el coste por 1000 cuentas alcanzadas, ¿no? Que acá nos está diciendo, bueno, mira, para haber alcanzado 1000 cuentas te ha costado 5.851 pesos chilenos. Después, ya casi al final, tenemos lo que son las impresiones, que es para entender cuántas veces se ha impreso nuestro anuncio en la pantalla de los usuarios. Esto es muy importante, por ejemplo, acá entre alcance e impresiones hay una gran diferencia porque alcance quiere decir a cuántas personas les hemos llegado, es decir, a cuántos usuarios, y impresiones, cuántas veces se ha impreso ese anuncio en la pantalla de los usuarios en total, entre todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, a lo mejor a un usuario nuestro anuncio se le puede haber impreso más de 4 o 5 veces, que para saber eso, en promedio tenemos lo que es la frecuencia, que acá está, entonces 2.43%. Podemos complementarla con esta métrica de impresión. Después tenemos el coste por 1000 impresiones, es decir, cuánto nos está costando hacer que se imprima 1000 veces nuestros anuncios, que acá estaría dicha columna, que en este caso serían 2.408 pesos chilenos. Y después tenemos clasificación por calidad, clasificación por porcentaje de interacción y clasificación por tasa de conversión. Que estas tres columnas no se muestran en la pestaña de campañas ni a nivel conjunto de anuncios, sino que se muestran en anuncios para campaña, es decir, a nivel anuncio. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, la clasificación, acá está, por calidad, que bien como acá explica Meta, esto Meta lo clasifica en relación a la calidad de los comentarios, la cantidad de los likes también, o la calidad de esos likes, como también la calidad a la hora de la experiencia del usuario de hacer clic en el anuncio y cargar la página web. Y Meta, para ponerte una puntuación, básicamente es que lo que hace es compararte con anuncios dentro de tu categoría a nivel productos que estén compitiendo con vos, ya sea dentro de la misma zona geográfica o también por fuera de esa zona geográfica, como puede ser a nivel país. Por ejemplo, anuncios parecidos dentro de Argentina, cuando a lo mejor tu empresa está dentro de Chile. Así que Meta lo que hace ahí es comparar anuncios parecidos a nivel categoría dentro de tu zona geográfica, como también por fuera de tu zona geográfica. En este caso, por ejemplo, este anuncio, vemos que dice por encima de la media, quiere decir que es un anuncio que está bien puntuado. Después, la clasificación por porcentaje de relevancia, es decir, es para entender qué tan relevante es nuestro anuncio en base al público al cual le estamos impactando. En este caso, por ejemplo, vemos que este anuncio nos dice que está por encima de la media, es decir, que nuestro anuncio le está siendo relevante para el público al cual le estamos llegando. Es decir, es un anuncio que realmente, según Meta, entiende y sabe que le puede llegar a interesar a esas personas. Esto es muy, muy importante como para entender si a lo mejor estamos segmentando mal, si a lo mejor le estamos mostrando los anuncios a personas que en realidad no les interesan nuestros productos. Y finalmente tenemos la métrica de clasificación por tasa de conversión, que básicamente esto lo que hace Meta es comparar también con otros anuncios dentro de tu misma categoría, competidores, ya sea dentro de tu zona geográfica como por fuera, para compararte y decir, che, mira, estás aprovechando al máximo toda la funcionalidad de Meta y estás convirtiendo bien en comparación a tus usuarios, en comparación a tu competencia, o a lo mejor todavía hay un gran espacio como para seguir mejorando. En este caso, por ejemplo, vemos que este anuncio dice que la clasificación es promedio. Podemos decir que está bien, es muy difícil conseguir una que sea, por ejemplo, excelente o alta, pero ya con que esté en promedio está más que bien, pero ya ahí con esta métrica podemos entender que todavía hay mucho trabajo por realizar y mejorar. Así que bien, si te gustó este video, acordate que además te voy a estar dejando todas estas métricas en un documento de Google Docs para que puedas tenerlas ahí a mano y puedas copiarlas y agregarlas a tu panel de columnas, que obviamente vas a tener que personalizarlo porque Meta no ofrece estas columnas por defecto y yo considero realmente que deberían de estar por defecto porque son muy, muy importantes tenerlas todas de un vistazo y acomodadas de esta manera porque te van a poder permitir tomar decisiones de manera rápida y entender realmente de manera ordenada, eligiendo aquellas métricas más importantes y tomar decisiones
correctas y concretas. Así que bien, si te gustó este video también no te olvides de suscribirte al canal, darle like y compartirlo. Nos vemos en otra ocasión.